Dios les bendiga, estimados hermanos. Todos los que están en este momento, ¿verdad? Se van conectando a este discipulado en línea. Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Yo creo, ¿verdad?, que sin la ayuda del Señor nosotros no podemos hacer nada, porque de parte de Él es que viene la sabiduría, el entendimiento, la revelación. Y pedimos al Señor pues un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación de parte del Señor. Yo quiero invitarles para que oremos, para que hoy el Señor venga de parte de Él, ¿verdad?, el espíritu de sabiduría y de revelación, y podamos entender su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que esta tarde envíes de parte tuya, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Enséñanos por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Permite que venga, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, sobre nuestras vidas. Creemos, Señor, en tu palabra, y creemos que esta palabra profética es la palabra más segura que tenemos. Por lo tanto, Señor, en tanto que estamos hablando, tu Espíritu Santo esté trayendo revelación y sabiduría a cada uno de tus hijos para comprender, Señor. Que se abran los oídos espirituales, los ojos espirituales, el entendimiento espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando de los dones de inspiración. Hemos estado hablando de los dones de revelación, y ahora vamos a iniciar con otro bloque que son los dones del Espíritu Santo, pero los dones de poder. Así como en los tiempos de Moisés, Dios le ofreció bendiciones a su pueblo en Canaán. Hermanos, ahora en nuestros tiempos Dios nos sigue ofreciendo una tierra de bendición, que al mismo tiempo que es literal, también es espiritual. Pero al igual que la Canaán terrenal, hermanos, hoy Dios envía su Espíritu Santo para que reparta dones, para que reparta regalos entre su iglesia conforme Él quiera, ¿verdad? Y también conforme a como nosotros pidamos y creamos que Él puede hacerlo. Entonces, como hemos dicho en estudios anteriores, la palabra griega que se utiliza para traducir don es la palabra charisma o carisma, ¿verdad? Que lo utilizamos para aquellos que tienen gracia en su manera de ser, en su manera de hablar, pero eso no es a lo que se refiere la palabra carisma. La palabra carisma quiere decir regalo, pero también aquí encontramos que indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Es decir, que los dones no se compran, hermano, ni con horas de oración. Los dones no nos las da Dios por los días de ayuno que hagamos. Los dones no nos los da el Señor si pasamos una noche entera sin dormir, sino que los dones son un favor inmerecido. Son regalos, ¿sí?, que se obtienen por fe y se obtienen en el nombre del Señor. Estos dones, hermanos, un don, pues, involucrando gracia de parte de Dios como el dador por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, el don viene por la gracia de Dios. Estos dones son dados por Dios a través de su Espíritu Santo. Y aunque Dios nos puede usar en cualquiera de los dones, no es para uso particular, hermano. Porque si no, ¿verdad? Si alguien tuviera o tiene, que seguramente hay quienes tienen el don de sanidad, hermanos, ahorita estuviera por los hospitales orando por todos los enfermos y sanándolos a todos del coronavirus, ¿verdad? Si es que existe. Pero el asunto es, pues, que el don no es para uso particular, sino que, hermanos, sino que se manifiesta por la operación del Espíritu Santo y la unción que hace descender en un momento determinado. Entonces, para aquellos, ¿verdad?, que
que atacan a los predicadores, que pues sí, ciertamente hay quienes han hecho demasiado alarde de poder en la televisión, y que creo que a veces, ¿verdad?, algunos exageran exaltando la personalidad o la persona del individuo en lugar de a Cristo, ¿verdad? Entonces, pues sí, ha habido mucho golpeteo, mucho ataque contra los que se dicen que tienen el don de sanidad o los dones de sanidad. Pero quiero dejar aquí bien subrayado, hermanos, que los dones dados por Dios a través de su Espíritu Santo no se pueden usar en cualquier momento, porque no es para un uso particular, sino que se manifiestan cuando Dios quiere, donde Él quiere, ¿verdad? Y en el momento que Él quiere y a través de quien Él quiere. Entonces, hemos estado estudiando en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, los dones del Espíritu. Ahí se dividen en 3 grupos. Los dones de revelación. A ver, dígame cuáles son los dones de revelación. Ahí entran 3 dones. ¿Cuáles son? Don de profecía, don de discernimiento de espíritu y el don de palabra de sabiduría. ¿Ok? Y palabra de ciencia. Ok. Y en el don de... A ver, acá tengo mi hermana que me está ayudando. Don de palabra de sabiduría. Don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritu. Tenemos 3 en el don de revelación. Don de discernimiento de espíritu, don de palabra de ciencia y don de palabra de sabiduría. Esos son los dones de revelación. Y los dones de inspiración. A ver, aquí tenemos entonces, nada más estamos haciendo un pequeño examen o una pequeña evaluación para entrar ya. Entonces, en los dones de inspiración tenemos el don de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora vamos a tocar los dones de poder, ¿sí? Que la palabra poder, hermanos, se deriva del griego dunamis, que significa capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Eso está de acuerdo al diccionario Strong en el numeral 1411. Y el único que puede llevar a cabo cualquier cosa, hermanos, es Dios. Un poder sobrehumano, porque para Dios nada es imposible, según capítulo 1, verso 37 de San Lucas. Así que, derivada de estos vocablos se les llama de poder, porque se relacionan con aspectos sobrenaturales que son evidentes para todas las personas. En este grupo están los dones de fe, de sanidades y de milagros. Fíjese bien, 3 dones de poder, de fe, sanidades y milagros. Hoy vamos a tratar el don de fe con la ayuda del Señor, ¿verdad? Recordemos que no podemos nosotros enorgullecernos y creer que ya no la sabemos toda. Yo estoy aprendiendo al igual que usted, hermano, así que aprendamos juntos en esta tarde acerca del don de fe. Fíjense que la palabra fe se deriva del griego pistis, que significa firme persuasión, firme convicción basada en lo que hemos oído, según el diccionario Strong 4102, en el numeral 4102. Esto indica que este tipo de don produce en el creyente por lo menos 3 cosas. Fíjese bien, produce una firme convicción, número 2, conduce a una rendición personal a Él, y número 3, a tener una conducta inspirada por esta rendición. Hablemos del punto número 1, lo que produce pues este don en el creyente. Todo aquel que ha recibido el don de la fe, porque es importante que nosotros tengamos ese don, recibe, hermanos, número 1, empieza a producirse en su vida una firme convicción. No hay nada que lo mueva de lo que cree, porque está basada
esa fe en la palabra de Dios. Y entonces esa firme convicción trae un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. Las personas que confían y que tienen este don de fe, hermanos, reconocen la verdad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, los que tienen el don de fe, hermanos, pueden desarrollarse hasta tener un pleno conocimiento de la verdad de Dios. ¿Y qué pasa entonces con los que no tienen el don de fe? Mire, el que no cree a la verdad, de alguna manera va a creer a la mentira. No hay un punto muerto, no hay un punto neutro. El Señor dijo, ¿verdad?, que el que no es con él, contra él es. Entonces dice 2 de Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿A quiénes? A los que no creen. Pero usted que cree, hermanos, el Señor le va a dar el don de fe. Los que no creen, dice la Biblia, en segundo libro de Tesalonicenses, o en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y verso 12, dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, es importante que usted y yo, hermanos, anhelemos el don de la fe. Número 2, este don produce en el creyente lo siguiente, que lo conlleva, más bien lo conduce a una rendición personal a Cristo. San Juan capítulo 1, verso 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, la fe que nosotros tenemos en Cristo no es algo que nosotros producimos, sino que es Dios produciéndola en nosotros. Dice número 3, otra cosa que produce la fe o el don de fe es tener una conducta inspirada por esta rendición, ¿sí? Entonces dice, por eso es que en el libro de Hebreos se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos una fe, ¿verdad?, segura. Y yo voy a invitarle, 2 de Corintios 5:7, hay un verso que no lo tengo escrito aquí, pero lo estoy buscando ya para que podamos leerlo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, dice: por fe andamos, no por vista. Entonces, esa fe la ha producido, no sé si está bien dicha esa palabra, pero esa fe la produce Dios en nosotros. Por fe caminamos. Por fe, dice, pues caminamos en la fe y no en lo que hemos visto. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con la fe. La fe tiene diversas facetas, ¿sí? Así como el coronavirus, ¿verdad? Tiene diversas fases, pero o facetas. La fe tiene diversas facetas, pero también como don tiene distintas funciones. Fíjese que el don de fe obra para sanidad, pero también obra para salvación. O sea que no solamente es para sanar a los enfermos, sino también es para que sean salvos. Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Señor les dio a ellos el don, hermanos míos, el don de la fe para obrar sanidades, pero también para llevar una palabra que trajera salvación a la gente. Otra cosa que también tiene como función el don de la fe es traer arrepentimiento, como en el caso de Pedro, hermanos. Cuando Jesús le dice que ha sido pedido para ser zarandeado
pero que él mismo le ha rogado al Padre para que su fe no falte. Hermanos, ahí estamos hablando de la fe. San Lucas capítulo 22, verso 31, el Señor dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, si a Pedro le hubiera faltado la fe, hermanos, no habría llorado, ni se habría arrepentido de esta manera. Entonces, nosotros podemos orar, ¿verdad?, para que aquellas personas que están pasando por tentaciones o por pruebas, no les falte la fe. ¿Sí? Entonces, esa es una de las funciones del don de fe. Usted no puede tener el don de fe y estar declarando cosas de incredulidad. No puede ser. No, si un día de estos me voy a salir muriendo, un día de estos te va a salir pasando un accidente. No, eso no es el don de fe. Ese es, no sé qué tipo de espíritu será, pero no tiene nada que ver con el don de fe. Mire, la fe es también, hermanos, una puerta, ¿sí? Hechos capítulo 14, verso 27 dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, hermanos míos, por medio de la fe y del don de la fe, el Señor puede abrir puertas que están cerradas herméticamente en el corazón de mucha gente, en pueblos, ¿verdad?, o en ciudades. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos al Señor confiadamente y pedir que se nos abran esas puertas. Por eso dice San Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que entender que este don tiene distintas funciones, ¿verdad? Debemos hacer uso de la fe en el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede tener una herramienta muy sofisticada, muy actualizada y muy moderna, pero si no la ocupa, de nada sirve. Dios a usted le dio una medida de fe. Dios a usted le dio fe. Entonces, haga uso de esa fe para que crezca. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, verso 6. Le voy a leer y dice: pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y entonces dice la Biblia que aquel hombre se levantó y comenzó a caminar. Sus pies se le enderezaron. Y hermanos, ahí ocurrió un milagro. Y entonces más adelante, en Hechos capítulo 3, verso 16, 10 versos más adelante dice: y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Fíjese que la fe, hermanos, es importante usar la fe. Use la fe. No use que si, mira, este medicamento está tremendo, o este brebaje que aprendí, ¿verdad?, de mi mamá o de mi abuela, este es tremendo para sanarte. No. Usted haga uso de la fe en el nombre de Cristo Jesús. Incluso la Biblia dice que cuando vayan a orar, le dice a los ancianos que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y ungiendo al enfermo con aceite, ¿qué dice? ¿El aceite va a sanar al enfermo? No, sino que la oración de fe sanará al enfermo. Pero si no hay aceite, no se preocupe, use la fe. Entonces, hermanos, hagamos uso de la fe en el nombre de Cristo. Hablando del don de fe, hermanos, ahorita vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Pero déjeme ver cuáles son otras de las funciones. Mire, que el Señor se regocija grandemente
en aquellos que le creen y le aman. San Mateo 9:28 dice: y después de haber entregado en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces, nosotros debemos poner en acción nuestra fe. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que el Señor te puede proveer tu casa? ¿Crees que el Señor te puede sanar de esa enfermedad? ¿Crees que Dios va a hacer un milagro en tus hijos para que sean salvos? Entonces tú vas a responder: sí, Señor, creo. Entonces Dios se regocija grandemente en aquellos que le creen y también, hermanos, en aquellos que le piden con humildad. Santiago capítulo 4, verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, en San Marcos 10:46 encontramos un ejemplo, ¿verdad?, de humildad. San Marcos 10:46 dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, aquí encontramos un hombre que no le importó, ¿verdad?, la humillación que iba a pasar de estar gritando detrás de Jesús, sino que él tenía una fe muy grande, pero también una humildad muy grande. Entonces, el don de fe, hermanos, es movido por el amor al Señor. También es poderoso, pues, para activar el favor del Señor hacia sus hijos. Pero tiene que ser, ¿verdad?, ese don de amor, don de fe, movido por el amor. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Pero mire, yo quisiera que entráramos, yo les quiero llevar a los que tienen el material ahí a la mano. Debo decirles que hay una revista Rema que salió en 2018 y específicamente la del mes de mayo habla de los dones del Espíritu Santo. Si alguno, ¿verdad?, quisiera esa revista que está en digital, yo se las puedo mandar por Facebook. Por WhatsApp, pero pues obviamente, ¿verdad?, quiero ver el deseo, el ánimo de usted. Y voy a entrar a hablar, ¿verdad?, de este punto del don de fe, pero de esta publicación que hubo de la revista Rema en el mes de mayo del 2018. Para conocer del don de fe, hermanos, primeramente dice, tenemos que conocer el significado de esta palabra para identificar cómo opera el don de fe. Ya dijimos que la palabra don viene de la palabra griega carisma. Y carisma es un regalo de gracia. Es una facultad que Dios da milagrosa, pero que, hermanos, ya dijimos, ¿verdad?, que nosotros lo recibimos, pero no lo merecíamos. Así que ninguno de los que tenga un don puede enorgullecerse o levantarse el cuello y decir: yo tengo este don porque me pasé 40 días y 40 noches ayunando. Por favor, no haga eso. Entonces, y la palabra fe, hermanos, es la palabra griega pistis. Tiene que ver con persuasión, es decir, credibilidad, o sea, convicción. Es estar completamente persuadido, es creer completamente, estar convencido, hermanos, del poder de Dios, de tal manera que se puede definir el don de fe, hermanos, como la convicción del poder de Dios que es dado por su gracia y que opera por el Espíritu Santo para causar algo favorable. Entonces, es una fe obradora de maravillas, como la de Mateo 17:20, que mueve montañas, que, hermanos, puede hacer
a un lado el gran problema que cierra el paso. No hay problemas muy grandes para aquel que tiene el don de fe. Aquel que tiene fe, hermanos, hace maravillas en el nombre del Señor. La fe en Mateo 17:20, fíjese que es comparada con la semilla de mostaza. Por eso hasta lo cantamos. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Tú le dirías a esta montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Entonces, la fe es comparada con la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza, hermano, es muy pequeña. Pero en esa pequeña semilla de mostaza hay una genética de crecimiento. En su genética está determinado que esa semilla de mostaza va a llegar a ser la planta del huerto que más crece. Entonces, todo aquel que tiene fe va a crecer esa fe en su vida si la pone en práctica y la riega, ¿verdad? Hablando en el buen sentido de la palabra regar, hermanos, la riega cada día va practicando su fe, la va poniendo por obra para que el don de fe, pueda manifestarse. Debe tener una base. ¿Y cuál es la base? Bueno, lo primero, hermanos, es haber creído en Jesús. Cuando usted cree ya en Jesús, entonces usted ingresa a un círculo virtuoso. ¿Sí? Fíjese bien, ingresa a un círculo virtuoso de la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Por eso dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Usted tiene fe en que el Señor va a obrar en su vida, se acerca a su pastor o se acerca en oración a Dios, ¿verdad? Entonces la fe de usted va a obrar para fe. Por eso dice la Biblia, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahorita vamos a explicar esto del círculo virtuoso porque está bien hermoso, hermanos, esto que nos enseña la palabra del Señor en este discipulado. Entonces, lo primero es haber creído en Jesús. Lo segundo, tener la experiencia con el Espíritu de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda para desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Sí? Porque, hermanos, cuando alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo, entonces comienza a fluir en su vida el fruto o los frutos o el fruto del Espíritu Santo, de manera que ahí entre ellos, entre los frutos del Espíritu, está el fruto de la fe. No sé si me explico. Se requiere la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo para que se manifieste el fruto de la fe. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ya que usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo y luego, ¿verdad?, llega a desarrollar los frutos del Espíritu y entre ellos va el fruto de la fe, usted va a poder llegar hasta tener un espíritu de fe. Ah, qué importante es eso, hermano. Eso es diferente, ¿verdad? Es una añadidura. Dice, y poder llegar hasta tener un espíritu de fe. Pero ¿dónde dice la Biblia que hay un espíritu de fe? Claro que lo dice la Biblia, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Anótelo. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Otra vez, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y el espíritu de fe. Y si el Espíritu Santo, hermanos, aparte de eso, agrega, ¿verdad?, a nuestra vida el don de fe, hermano, eso va a ser una base muy sólida para que podamos desarrollar
esa capacidad milagrosa, poderosa que viene de parte del Señor, que es el don de fe. No sé si me estoy explicando, yo espero que sí. Cuando a un hijo o cuando a una hija de Dios le es dado por el Espíritu Santo este don, debe comprender, hermanos, que es para su edificación, primero, pero también le fue dada para el bien común, o sea, para el bienestar de los demás. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, en la traducción lenguaje actual, lo repito, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, en la traducción lenguaje actual dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Fíjese lo que estoy diciendo y lo que no lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Es para procurar el bien de los demás. Entonces, si nosotros tenemos el don de fe y no lo ponemos en práctica, ¿verdad? No nos edificamos nosotros y no edificamos a los demás. Por esto, ¿verdad? El mejor ejemplo para ver el desarrollo de este don es nuestro Señor Jesucristo, hermano. El mejor ejemplo que tenemos nosotros para ver los dones del Espíritu Santo en acción es el ministerio de nuestro Señor Jesús, porque mire, en Él se desarrollaron los 5 ministerios. Él es el apóstol del Padre, Él es profeta, Él es evangelista, es pastor y maestro. Entonces, en Él se desarrollaron esos 5 ministerios, pero también se desarrollaron en Él el fruto o los frutos del Espíritu Santo. Y también los dones del Espíritu Santo. De manera que el poder que depositó el Padre en Él, hermanos, siempre lo utilizó para hacer la voluntad del que lo había enviado. Aunque no le había dado toda potestad, aunque el Padre le había dado toda potestad, nunca actuó conforme a su propia voluntad. Entonces, los dones no se manifiestan o no los debemos nosotros forzar a que se manifiesten, ¿verdad? A voluntad de nuestra alma, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, sino que debemos pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. Ahorita vamos a ver cosas hermosas, hermanos, aquí en estos ejemplos que vamos a ver. El que se ha desarrollado, hermanos, vamos a ver aquí en este punto algo que me llamó mucho la atención, hermanos, es que al Señor Jesús, estando en Capernaum, fíjese, se le acercó un centurión pidiéndole que sanara a un criado que tenía enfermo. Al querer ir el Señor a la casa del romano, éste le dijo que no era digno de que entrara a su casa y que solo dijera la palabra y su criado sanaría, porque este hombre reconocía los principios de autoridad, por lo cual el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían: ni en Israel he hallado una fe tan grande. Otra versión dice: en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? El que se ha desarrollado en la fe, hermanos, y tiene el don de fe, como el Señor Jesús, puede reconocer quién tiene fe para creer en el que ha sido enviado por Dios. De tal manera que no oró. Fíjese que el Señor no oró, no reprendió, ni le impuso las manos al criado del centurión. Solo le respondió: vete, así como has creído, te sea hecho. Esta palabra creído significa tener fe. Aquí, ¿qué está pasando, hermano? El centurión tenía fe. El Señor tenía el don de fe. Cuando vio al centurión, él vio que ese hombre tenía fe. Es decir, el que tiene el don de fe, oiga bien esto, hermanos, el que tiene el don de fe puede reconocer quién tiene fe para recibir un milagro de parte de Dios. Así.
una ocasión escuché a un evangelista diciendo, aunque usted no tenga fe, pase aquí, el Señor le va a sanar porque yo tengo fe por usted. No sé de dónde habrá sacado, ¿verdad?, esa doctrina, pero no todos. Era un eslogan solamente en su campaña, pero la verdad es que el que tiene el don de fe puede reconocer quién tiene fe para creer en el que ha sido enviado por Dios. Por ejemplo, Pedro va pasando, ¿verdad?, hacia el templo de la Hermosa, dice, y entonces dice que cuando él va pasando, ve al que está ahí en el suelo, ¿verdad? Y dice, míranos. Y aquel hombre los miró, y Pedro dice, y Juan mirándolo fijamente a los ojos. ¿Qué le miraba en los ojos? Estaba mirando si aquel hombre tenía fe para ser sano. Y eso también lo podemos encontrar en algunas episodios, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo oraba por algunas personas y dice que viendo que ellos tenían fe, oraba por ellos y sanaban. Entonces, el que tiene el don de fe puede reconocer, puede discernir quién tiene fe para recibir un milagro. Entonces, por ejemplo, la historia de la mujer cananea, hermanos, de Mateo capítulo 15, verso 21 al verso 28, fíjese, es otro ejemplo que nos deja ver cómo opera el don de fe. Esa mujer le gritó al Señor pidiendo misericordia por ella, ya que tenía a su hija terriblemente endemoniada. Pero el Señor no le responde, pero ella se le acerca y se humilla ante él y le pide que la socorra. Pero nuevamente el Señor no le responde. Entonces la mujer en una desesperación se le acerca, le pide auxilio, le pide que la socorra. Entonces ahora el Señor sí la mira, pero lo que le responde no es nada agradable. El Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero la mujer nuevamente, esa mujer era terca en su fe. Pero la mujer nuevamente se humilla y le responde que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le responde, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. La hija de la mujer cananea quedó sana desde ese mismo momento. Conforme a como creíste, te sea hecho. Entonces, el don de fe sirve para reconocer la fe que hay en otros, de manera que se vuelve un círculo virtuoso. A ver, explico esto. La fe de la mujer mueve el corazón del Señor para que en él actuara o se manifestara el don de fe. Entonces, alguien viene con el pastor, quiere que se ore por él o por ella, porque necesita una casa, porque ya no tiene trabajo, porque está enferma o porque está enfermo, el doctor dijo que está desahuciado, y aquella persona va con el pastor, pero va sin creer, va con un ministro, ore por mí, ¿verdad? Y no cree. Entonces, el pastor puede tener todo el don de fe, puede tener dones de sanidades, pero si la persona no activa, ¿verdad?, en la fe en él o en ella, hermanos, no ocurre nada. Pero si aquella persona se acerca con fe, aquello se vuelve un círculo virtuoso. La fe de usted va a mover el corazón del Señor y entonces, hermanos, va a actuar ahí el don de la fe conforme al propósito del Padre por el Espíritu Santo. Es decir, la fe tuya mueve la mano de Dios y el don que está en el ministro. Anótelo, porque es una gran verdad. Está ahí en la Biblia. La fe tuya mueve la mano de Dios para que se manifieste por medio del ministro el don de la fe. Entonces, el Señor Jesús, por ejemplo, en San Marcos capítulo 11, verso 23, les da una explicación a sus discípulos, que aquel que tiene fe en Dios les asegura que puede decir a un monte, quítate de ahí
y échate en el mar, y le será concedido. Pero da requisitos, hermano, para que se pueda realizar este acto de fe. No es para salir en Facebook, ¿verdad? Y que me tomen un video donde estoy orando por un enfermo o porque le estoy diciendo a un cáncer, vete fuera, para que yo me vuelva famoso. Por favor, ese es el detalle que existe hoy en toda esa faramalla, ¿verdad? De grandes ministros que hacen todo ese tipo de espectáculos para que los vean. Pero no, hermano, en la fe, con el don de... ¿Cuál es el requisito? El primero es que usted diga las cosas sin vacilar, sin dudar en su corazón. Lo segundo es que lo crea de todo corazón, que va a realizarse lo que pide, que cree que será hecho lo que dice, que lo que diga va a ser hecho. Entonces, de acuerdo con esta explicación, podemos concluir, hermanos, que el que tiene el don de fe, que tiene fe en Dios y cree y es guiado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, no tiene duda de lo que debe hacer. Y teniendo la firme convicción en su corazón que lo que diga se realizará, la convicción de lo que sucederá, la fe efectuará en obras maravillosas y nada va a ser imposible para usted. Entonces, un ingrediente importante para todo don del Espíritu Santo es el amor, hermano, ¿verdad? Aparte de que el don es para beneficio del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, hermanos, también el don debe tener un ingrediente que es el amor. Yo vi, y perdónenme, pero yo vi evangelistas, ¿verdad?, arrogantes, gritándole pues a la gente, regañándolos y maltratándolos. ¿Eso de qué sirve? Dice la Biblia, 1 Corintios 13:2. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, de manera, hermano, que si se tiene el don de fe para mover montañas, pero no se tiene amor, nada se es. Porque toda obra, hermanos, que proviene de Dios, debe estar fundamentada en el amor, porque Dios es amor. Entonces, el apóstol Pablo nos deja ver que se puede desear ardientemente los mejores dones y se debe abundar en ellos, pero para la edificación de la iglesia. Porque, hermanos, un día los dones van a cesar, van a terminar. Porque cuando venga lo perfecto, lo incompleto se va a acabar. Entonces, es importante que los dones vayan acompañados de amor. Pero también, hermanos, hay que desear con todo nuestro corazón los dones del Espíritu Santo. Estas enseñanzas no son para que usted se llene la cabeza de conocimiento. Estas enseñanzas son ministraciones que el Señor nos trae, hermanos, para que recibamos los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo como pastor suyo, ¿verdad?, de los hermanos que son de la Iglesia Ministerios Viva la Familia, aquí en Cunduacán, Tabasco, y yo como pastor, hermanos, yo pido al Señor que venga sobre tu vida el don de la fe y que lo desarrolles, hermanos, y que seas una persona llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de fe, hermanos, llena del fruto del Espíritu Santo, y que el fruto de la fe también, hermanos, se manifieste en tu vida. Y oro al Señor en este momento. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos, por nuestros hijos espirituales y los hijos biológicos, Señor, que nos has dado, para que sea derramado sobre ellos el don de fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor está en este momento ahí manifestándose en tu vida para que recibas el don de fe. Recíbelo. Yo pido al Padre en el nombre de Jesús que se despierte en tu espíritu un anhelo ferviente por recibir el don
los dones del Espíritu Santo, que seas bautizado, que seas lleno del Espíritu Santo como pastor, como padre espiritual, como cobertura en el nombre de Jesús. Y llamo en el nombre de Cristo al Espíritu de Dios para que te llene con el don de la fe y que puedas desarrollarlo en el nombre de Jesucristo para bendición tuya y de tu familia, pero para beneficio de la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquellos que no están bajo esta cobertura, en el nombre de Jesús bendecimos sus vidas y pedimos al Señor que bendiga su hogar y que bendiga su familia y que venga también sobre ellos el poder del Espíritu Santo y reciban dones sobrenaturales del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, pues continuemos, ¿verdad? Con los temas de los dones del Espíritu Santo. En esta ocasión, pues, hemos tocado el don de fe y le pedimos que el próximo lunes no se pierda. A las 5 de la tarde continuamos con este tema, los dones del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, hermanos. Saludos a todos los hermanos que estuvieron aquí conectados. Hermana Sayán, hermano Lázaro, hermana Sandy, pastor José Luis Díaz, Elín Tela, Ronnie Ezequiel, hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Dalia, hermano Toniel Osorio, y cada uno de los hermanos, la hermana Normita Moreno, los hermanos de Benecer Norte, el hermano Manuel Martínez y el hermano Héctor Jesús Penalosa. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Cualquier pregunta la puede hacer en este tema, por favor. Amén. Dios les bendiga.